Dice Mateo 18:23, dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, unas 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor le ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho. Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Oremos. Señor, te damos gracias por este día lluvioso, Señor, frío tal vez, en que tú nos das el regalo de estar acá reunidos como iglesia. Obra en nuestros corazones, transforma nuestra manera de pensar, límpianos, Señor, y tu Espíritu Santo pueda santificarnos, oh Dios, a través de las Escrituras. Que en este tema de hoy, que para algunos es tan complejo, tan difícil, puedas tú ayudarnos y darnos la sabiduría para poder obedecerte y seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en una serie de enseñanzas que se llama Un matrimonio centrado en el Evangelio, ¿cierto? Y ahorita mismo, hoy, estamos en nuestra quinta clase y hoy lo que vamos a ver es perdonar y ser perdonados, la arquitectura de la restauración. Este es un tema bien sensible, no porque no sepamos qué es el perdón o no lo entendamos, sino por el dolor y las heridas con las que a veces lidiamos cuando alguien hiere nuestro corazón, hiere nuestra vida, ¿sí? Mis hermanos, de pronto por ahí hay una gotera, para que estén ahí pendientes. Entonces, el perdón que se otorga y el perdón que se recibe es sensible a cada uno de nosotros. Y yo quisiera como ser sensible a eso, no porque la Biblia no nos mande a perdonar y no nos dé ejemplo, sino porque para muchos de nosotros, por el dolor y el sufrimiento, el tema de perdonar, y vamos a desarrollar algunas ideas en relación a eso, puede ser difícil, complicado de llevar a cabo. Entonces, la parábola que acabamos de leer, esta no va a ser una predicación de la parábola, pero sí nos sirve de guía para nosotros entender la naturaleza del perdón, ¿cierto? Y lo primero que vemos aquí es, hay un rey, trae a sus siervos a cuentas y uno de ellos le debía muchísimo dinero y para poder pagar implicaba que él fuera vendido, su familia, y si acaso eso pudiera cubrir parte de la deuda. Pero esa persona se postra ante el rey y le dice, Señor, mira, ten paciencia, yo te voy a pagar. No pide perdón, le dice, yo te voy a pagar, solo dame más tiempo. Pero el rey no le da más tiempo, el rey simplemente le cancela la deuda, ¿cierto?
Le cancela la deuda. Ok, mira, ve, ¿sabes qué? No tienes que pagar nada. No debes nada, ¿verdad? Y esta persona obviamente se va supremamente feliz porque pues ya no tiene que pagar, ¿cierto? Luego esta persona tiene un consiervo, es decir, alguien igual a él, trabaja igual a él, pero esa persona, el consiervo le debía solamente 100 denarios. Estamos hablando de 100 días de trabajo. Y él empezó a cobrar y el otro lo ahogaba, ¿cierto? Y le dice, oye, ten paciencia conmigo. Y él dijo, no, mi plata, mi plata. Y entonces los otros consiervos se dieron cuenta, van ante el rey, le refieren el hecho. Y el rey entonces llama a esta persona y le dice, oye, yo te perdoné una deuda que tú ni tu familia podían pagar. ¿Y cómo esta persona que solo te debe 100 días de trabajo, tú no se lo perdonaste? Bueno, ¿sabes qué? Me vas a pagar todo lo que me debes, ¿cierto? Esta persona no perdonó en tanto no canceló la deuda que el otro le debía, ¿cierto? Entonces el perdón en este contexto tiene que ver con cancelar una deuda. Alguien te debe algo a ti y tú cancelas eso que te debe, no se lo cobras, no pides un pago por ese hecho que te hicieron, ¿cierto? La naturaleza de la ofensa puede ser extremadamente diversa. Pueden ser ofensas verbales, ofensas físicas, traiciones. Puede haber una diversidad de maneras en las que las personas, grandes o pequeñas, pueden herirnos, pueden dañarnos. Y en la vida matrimonial, en la convivencia matrimonial, es muy común que entre esposo y esposa se hieran, se hagan daño de múltiples maneras. La semana pasada veíamos que la lengua es una de esas maneras muy comunes en las cuales nosotros ofendemos a los demás, ¿verdad? Nuestras palabras dañan y destruyen. Y cuando alguien nos daña y nos destruye, automáticamente es como si esa persona ahora me debe algo. Me debe algo, me debe una disculpa, me debe que pida perdón, algo me dañó, algo me quitó, ¿verdad? Quebró mi confianza, quebró mi dignidad, me ofendió, me humilló, en fin, cualquiera que sea la naturaleza de la ofensa. Y cuando eso pasa, esa persona queda en deuda conmigo. Y la manera en cómo yo debiera actuar con la deuda del otro hacia mí, de acuerdo a este texto, es de la misma manera en que Dios actuó conmigo. Yo tenía una deuda hacia Dios porque yo ofendí a Dios, desobedecí a Dios, quebré sus mandamientos. Sin embargo, Dios en Cristo pagó la deuda en la cruz del Calvario. Cristo pagó la deuda y ya Dios no me pide cuentas a mí sobre esa deuda que yo tengo, porque Él ya la cobró en la cruz del Calvario. De manera que hacia mí hay cancelación de deuda porque hubo otro que pagó. ¿Quién pagó? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la manera entonces como el Señor cancela nuestras deudas, perdona nuestras deudas hacia Él, de la misma manera nosotros debiéramos entonces cancelar las deudas que otros tienen contra nosotros o hacia nosotros. Y ahí está el meollo del asunto. Yo creo que todos pudiéramos entender eso. Señor, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿cierto? Hay una relación entre el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón que nosotros damos hacia los demás, ¿sí? Si yo terminara esta clase aquí, pues ya todo el mundo sabe, pues vamos a perdonar. Pero todos sabemos y hemos experimentado momentos en los que el dolor, el llanto, el sufrimiento, la ofensa es tan dura, tan penetrante, tan, vamos a utilizar ese término, tan traumática, que perdonar se vuelve extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Entonces yo quisiera compartir algunas ideas
recuerden que en cualquier momento pueden levantar su mano y preguntar, ¿cierto? Compartir algunas ideas de lo que no es el perdón, lo que sí es el perdón, algunos pasos hacia el perdón, y si es posible, la restauración, ¿qué pasos dar hacia la restauración? Y van a darse cuenta por qué digo si es posible. ¿Listo? Sí es posible. Entonces, en primer lugar, ¿qué no es el perdón? Yo tengo aquí que tener dos presentaciones para yo saber en qué punto voy. Lo primero que quiero que vean es que el perdón desafía la naturaleza humana. Es decir, el perdón verdadero, la esencia del perdón genuino no es humanamente natural. Lo que es humanamente natural es la venganza y la justicia por nuestras propias manos. ¿Sí? Cuando alguien nos ofende, yo no sé si ustedes se acuerdan en el colegio, habían dos que se tropezaban y luego miraba el otro y ¿qué? Y el otro ¿qué? Y venía un tercero, el que pica aquí, pica cara. Y venía alguien y ¡tabio! ¡Ah! En esa expresión lo que están atizando es lo natural de esas personas. ¿Qué es lo natural? La reacción, la respuesta y la venganza. Si esta persona me ofende, lo lógico, lo que se espera de la ofensa es una contraofensa. Es decir, yo voy a buscar, ¿verdad?, tomar venganza o hacer justicia por mi propia mano. De manera que tratar de perdonar, ¿verdad?, reuniendo nuestras propias fuerzas, solo genera resentimiento a punto de estallar. El perdón no es una respuesta natural, es sobrenatural. Y cuando decimos sobrenatural, no piensen en, ¿verdad?, en el término que hoy ya religiosamente ha perdido, sino que me estoy refiriendo al hecho de que es Cristo en nosotros, recibiendo el perdón de Dios y siendo conscientes de cuánto Dios me ha perdonado, es que entonces tendré capacidad espiritual para perdonar como Dios dice que debo perdonar. De una manera genuina, transparente y sincera. Entonces alguien pudiera decir, es que yo a esa persona no la puedo perdonar. Y uno pudiera responderle, es que eso es verdad, usted no puede. Pero Cristo en usted sí. Cristo en usted sí. Y más adelante vamos a ver por qué el perdón es obligatorio, aunque la reconciliación esté condicionada. El perdón es obligatorio, aunque la reconciliación esté condicionada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué no es el perdón? El perdón, amados hermanos, no es algo natural. En segundo lugar, el perdón no es lo mismo que reconciliación. El perdón no es lo mismo que reconciliación. Y aquí, por eso muchas personas dicen que no pueden perdonar, porque piensan, ¿verdad?, que si perdonan, están obligados a restablecer la relación con aquel que dañó la relación. En el caso, por ejemplo, de que hubiese algo que rompiera el matrimonio. ¿Sí? O a veces en el matrimonio, cuando tenemos perdón o vamos a perdonar, se piensa que ya te perdoné y en el siguiente segundo, después de decir perdón, perdonado, la relación vuelve a estar exactamente a como estaba antes de la ofensa, sin que hubiese pasado absolutamente nada. ¿Sí? No. Perdonar no significa hacer volver hacia atrás el reloj y empezar de nuevo como si nada hubiese pasado. No. Esta idea, amados, ha dejado incontables víctimas al perdonar a sus victimarios. Porque a veces la persona que ofende, que agrede, a pesar de que ha recibido perdón, eso no ha sido un motivo para que esa persona propenda, busque acciones específicas para restaurar, y luego eso lo vamos a ver más adelantico, ¿cierto? Tercero, el perdón no es un sentimiento. Yo siento
Es que yo no siento perdonarlo. Es que yo sentí que lo perdoné. Mis hermanos, lo que vemos aquí en el texto de Mateo, puede que el rey, hermano, ¿ustedes significa lo que son 216 toneladas de plata? Eso es demasiado. Y él no sentía, probablemente él sentía que estaba perdiendo algo económico, pero él toma la decisión. Es un acto de la voluntad. Y a veces nuestros sentimientos no necesariamente van dirigidos a perdonar la deuda que alguien tiene contra nosotros. Es más, a veces son los sentimientos los que impiden que nosotros avancemos hacia perdonar y cancelar la deuda que alguien tiene contra nosotros. Porque los sentimientos nos enfrascan en nuestras emociones y nos hacen creer que estamos en una realidad que no podemos superar, que no podemos avanzar. Es que esa persona tiene que pagar. Algo tiene que sufrir, ¿verdad? Para que yo entonces pueda perdonar. El perdón no es un sentimiento. Así como nosotros no nos casamos basado en nuestros sentimientos, aunque los incluyen, de la misma manera, el perdón no es algo que se siente. Es una decisión deliberada de cancelar la deuda que otro tiene con nosotros. ¿Sí? En cuarto lugar, hermanos, el perdón no excusa lo malo o permita que la culpa desaparezca con él. ¿Qué significa esto? Hay personas que no perdonan porque sienten que si perdonan están liberando a la persona de la culpa, como excusándolo o justificándolo. Es que yo no lo voy a perdonar, yo no la voy a perdonar, porque es que uno lo perdona y él piensa entonces, ella piensa que no pasó nada, que todo sigue normal, que no. Y no. Sí, ese no es el punto. El perdón no excusa lo malo. Es más, el perdón antes, por el contrario, enfatiza precisamente que la persona tenía una deuda y es esa deuda la que yo estoy cancelando. El perdón entonces nunca quiere decir lo que hizo está bien, no es gran cosa. El perdón no minimiza el acto de ofensa, de daño. Por el contrario, lo pone en la realidad, en sus justas proporciones y le dice, esto que hiciste está mal. ¿Sí? En sexto lugar, el perdón no es ser el tapete para limpiarse los pies o un mártir débil. ¿Qué significa eso? La pasividad con la que a veces pretenden tomar a Jesús, ese no fue el camino que él tomó. La débil aceptación no hacía parte de las pisadas de Jesús. El perdón no es un lugar o es un mecanismo a través del cual las otras personas se limpian con nosotros o pasan por encima de nosotros o nos pisotean. Como si perdonar fuese mostrar nuestra parte débil. Como si perdonar sería mostrar debilidad. Incluso nos aferramos al rencor, a la amargura, a la ira sostenida en el tiempo porque creemos que eso es lo que nos hace fuertes ante la ofensa. Y nos aferramos a ella como si ella le diera identidad a nuestras vidas. Es más, en ocasiones hacemos de la idea de ser víctima de una ofensa como parte de nuestra identidad. Yo soy eso. Y como yo no me puedo liberar de eso, yo ya tengo que vivir con eso para toda mi vida. ¿Cierto? No. Mis hermanos, la debilidad, la verdadera debilidad es la que ataca con venganza. Le falta sabiduría piadosa, le falta control, dominio propio. Gálatas capítulo 4. Cualquiera puede atacar, cualquiera puede tirar piedras, como en el caso de la mujer adúltera. Pero nosotros estamos llamados a depender del poder de Cristo viviendo en nosotros para no solamente soltar la piedra de la ira y de la venganza, sino también poner la otra mejilla. Que eso es lo que nos dice el Señor. Por medio del perdón, estamos más cerca de Dios porque Él mismo
fue quien nos brindó su perdón total. Si perdonar al ofensor es una manera de mostrar debilidad, entonces Jesús fue la persona más débil de la historia del universo. Pero vemos todo lo contrario en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos todo lo contrario en Él. Finalmente, amados hermanos, el perdón no tiene nada que ver con la justicia. El perdón no tiene que ver con la justicia. Muchas personas, cuando se trata de perdonar, la palabra justicia puede tener un enorme obstáculo. El pensamiento es este: ya que el daño que recibí fue injusto, es apenas razonable esperar que mi ofensor pague por ello. Y esa persona está en deuda conmigo. Sería injusto que mi ofensor no sufriera como yo sufrí. El perdón, ¿por qué entonces no tiene que ver con la justicia? Porque aunque nosotros cancelamos la deuda que el ofensor tiene hacia nosotros, le estamos dando lugar a que otro aplique la justicia justa que esa persona merece. ¿Cuándo? En su tiempo, a su manera y en sus justas proporciones. Y eso es lo que encontramos en el texto de Romanos. ¿Cierto? Mía es la venganza, yo pagaré. Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Cierto? Mis hermanos, no tomen la justicia por su propia mano. Denle lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es lo que ocurre, amados hermanos? Si somos honestos, nosotros queremos ser parte de ese juicio y queremos hacerle sentir al otro lo que nosotros también sentimos. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Sí, mi hermano. Claro. Claro. Y vamos a ir viendo poco a poco eso, ¿cierto? Pedir perdón para muchos es una señal de debilidad. Es más, algunos condicionan el perdón a si la persona viene y pide perdón. Es que no ha venido ni siquiera a pedirme perdón. Yo no lo voy a perdonar, por lo menos que venga. Y cuando decimos por lo menos que venga, ¿dónde nos estamos ubicando? En el lugar de el enquistado, el soberbio y todo lo demás, ¿cierto? Muy bien. La palabra cancelación y liberación son dos palabras relacionadas con el perdón. Afesis es la palabra cancelar. Cancelar una obligación, castigo, culpa. Una ofensa no perdonada es una deuda psicológica y espiritual. Cuando digo psicológica, no se vayan al tema psicológico académico, sino a la experiencia humana del dolor, de la ofensa, del pensamiento rumiante, pero me dijo cómo me trató, la soledad, todo lo que experimenta la persona, sea hombre o sea mujer, cuando siente que el otro lo ofendió. ¿Sí? Entonces, esa deuda, ¿verdad?, ata a las dos personas. ¿En qué sentido? Que a partir de ahí esos dos tienen una relación aunque no la tengan. ¿Por qué no la tienen? Quizá porque no se hablan, porque no salen, porque no se llaman, porque no se escriben. Pero la tienen porque todo el tiempo están pensando el uno y en el otro en qué fue lo que me hizo y qué fue lo que yo le hice y cómo debiera pagar. Y eso hace que nuestra mente esté constantemente pensando, semanal, mensual, anual, en qué fue lo que me hizo y cómo 2 años después, 3 años después no ha pasado nada, pero yo sigo atado a esa realidad, a ese recuerdo. Incluso mis relaciones hoy, que no tienen nada que ver con la ofensa que me hicieron hace 2, 3, 5, 10 años, las condiciono por esa ofensa. Es tal la atadura que yo tengo, que yo condiciono mis nuevas relaciones, ¿verdad?, a la luz de lo que pasó anteriormente.
Estoy atado, por decirlo así, unido a esa culpa. La otra palabra que está relacionada, mire que es afesis, esta es afiemi, tiene que ver con soltar el resentimiento y despojarse de los derechos. ¿Cuáles derechos? Yo tengo derecho a oír una disculpa, yo tengo derecho a que se me restituya, yo tengo derecho a que esa persona pague, yo tengo derecho a estar amargado, yo tengo derecho a portarme así, yo tengo derecho, y sobre ese derecho miren cómo la ofensa la empiezo a convertir en parte de mi identidad. ¿Y qué es lo que dice Corintios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, el perdón es cancelación de deuda. Lo vimos en la primera palabra. Cuando perdonamos, no solamente cancelamos la deuda que teníamos, sino que también confiamos en que Dios se hará cargo del ofensor en su tiempo y a su manera y cuando Él lo considere. Porque Él nos ha prometido, mía es la venganza. Mía es la venganza. Entonces, perdón es cancelar deuda. Perdón es liberar tu resentimiento y tus derechos. Perdón significa soltar tu resentimiento hacia tu ofensor. Y eso es lo que vimos con la siguiente palabra. Esto implica que tú necesitas despojarte de esos derechos de oír, de exigir, como lo dice el texto. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Probablemente tu esposo te dijo X y tú dices, ya lo tengo. Incluso a veces utilizamos la ofensa como una estrategia de manipulación y control sobre el otro. ¿Para qué? Para que haga, para que responda, para que, claro, ahora ya me ofendió, ahora va a ver lo que se siente. Y empezamos a utilizar la ofensa como un caballito de batalla para hacer que el otro haga, diga lo que yo quiero. Y esa es una estrategia, una forma de tener control sobre el otro. Y así utilizamos incluso la ofensa para nuestro propio beneficio personal. Romanos 12:17, no paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno, busquen, lo bueno delante de todos. ¿Sí? Perdonar también es despojarte de tus derechos relacionados con la ofensa. Proverbios dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Todo el tiempo que insistimos, aun cuando ya se habló, cuando ya se perdonó, pero volvemos al punto una y otra vez, lo que estamos haciendo es insistiendo para dividir cada vez más la relación. Una cosa es hablar sobre el tema y profundizar sobre el tema, otra cosa es insistir en la ofensa, resucitar la ofensa para establecer control y manipulación sobre el otro. El perdón implica que usted se despoje de esas cosas, ¿cierto? Hay una autora que se ha hecho, una autora que se hizo muy popular porque ella estableció bases para las etapas del duelo. Cuando una persona muere, inicia primero negando la muerte. No es posible. No, doctor, no me diga eso. ¿Cómo así? No, es que no hay forma. Después quizá hay enojo, tristeza, ¿verdad? Para que al final ya uno diga, listo, definitivamente murió, no puedo hacer más nada, ¿cierto? Algunos autores, como esta que estoy citando acá, entienden que el proceso de perdonar es un acto, una decisión, y al mismo tiempo un proceso que pasa en paralelo. ¿Sí? Entonces, en la primera etapa del perdón nosotros enfrentamos la ofensa. El primer paso con frecuencia es el más difícil. Este paso es bien complicado. Es ver la ofensa tal como es. Antes de ofrecer completo perdón, debes comprender la gravedad de la ofensa y la magnitud del problema. ¿Qué significa esto? Que esto incluye tanto al ofendido como al ofensor. Tenemos que enfrentar la verdad y examinar a fondo todo el dolor que se resultó. ¿Y por qué esta es una etapa difícil? Porque nosotros no queremos hablar de eso. Es más,
Mi amor, ¿qué pasó? Nada. Y esa es la manera como pretendemos solucionar las cosas. Pero, ¿qué pasó? ¿Y esa cara? No. Es que siempre es lo mismo. Sí, pero ¿qué? No. Déjeme. No hay manera de hablar. Y poder pensar en perdón genuino requiere, venga, ¿qué fue lo que pasó? Y eso es un poco lo que ocurre cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Señor, yo he mentido, yo he robado, ¿verdad? Yo asumo esta responsabilidad por esto. Esto fue lo que pasó. ¿Sí? En los casos, por ejemplo, graves como la infidelidad, si hay un obstáculo grande para avanzar hacia el perdón como primer paso, no hablamos de la reconciliación, sino el perdón como primer paso, es la pregunta, ¿qué pasó? Y entonces, el que causó la infidelidad dice, no, es que fue un momento difícil y caí. Ya. Pero él o ella, que fue el ofendido, dice, no, ¿qué pasó? Cuando dice qué pasó, está pidiendo detalles. ¿Cuándo fue la primera vez que se vieron? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y fueron y salieron y este día y esto y esto y esto. Eso no es una cuestión de chisme. Eso no es una cuestión de que, ay, es que usted misma o usted mismo se quiere enterrar el puñal. No, es que quieren saber la verdad. La verdad, ¿qué fue lo que pasó? Porque en la verbalización de la verdad nosotros realmente podemos encontrar la profundidad del daño que se hizo. Y entonces enfrentamos la ofensa, que fue lo que pasó. En segundo lugar, sentimos la ofensa. Y cuando digo sentimos la ofensa, estamos hablando de validar los sentimientos y las emociones que están ahí. ¿Qué estamos hablando? Dolor, rechazo, frustración, rabia. En muchas de esas expresiones emocionales va a haber ira y enojo, efectivamente. Pero eso es parte de la realidad. Eso es parte del dolor, ¿verdad? En Mateo 18 vemos que esta persona se tira a los pies y clama, ten paciencia conmigo. Eso es una expresión emocional. Entonces, claramente, si yo veo que mi hijo, mi hija está llorando por algo, ¿qué pasó? Yo voy a preguntar qué pasó. Y voy a validar eso. ¿Qué pasa en ocasiones? Que nosotros terminamos minimizando los sentimientos y las emociones del otro. Eso no importa. Está llorando por nada. Lo minimizamos, como si realmente eso no importara. Y realmente no es algo que nosotros debiéramos minimizar. En Juan capítulo 11, cuando Jesús llega para la resurrección de Lázaro, Jesús llora. Y eso es una expresión emocional. Y muchos de los que estaban ahí al ver a Jesús llorar llegaban a la conclusión, miren cómo lo amaba. Esa fue la percepción de ellos al ver las lágrimas de Jesús. Entonces, las emociones fueron algo que el Señor creó para nosotros, que nosotros debemos usar para su gloria, pero las emociones están vinculadas a la ofensa. No podemos entonces minimizar la ofensa, minimizar las emociones, los sentimientos asociados a el dolor. En Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo, tiempo para amar y tiempo para odiar. No hay una justificación del odio como si no fuese pecado, pero el texto está reconociendo que hay momentos, hay situaciones en las que mi corazón puede estar lleno de ira, de odio, de negación, de muchas cosas encontradas, producto de la ofensa que la otra persona hizo contra mí. Entonces es lógico entonces pensar que si ella o él se ofendió y en ese momento está llorando, tiene ira, yo puedo decir, ok, ese es un buen momento para darle un espacio. No porque yo no sea consciente, sino que yo quiero validar que eso le causó daño. Hay momentos incluso que en medio de esa situación emocional nosotros ni siquiera podemos tener una conversación. Es lógico, porque no se nos permite. Nuestra mente, nuestro corazón no nos permite avanzar. En tercer lugar, una vez nosotros hemos hablado del hecho, una vez nosotros hemos
identificadas esas emociones asociadas a esos hechos, podemos pasar entonces a perdonar, ¿verdad? Y aquí hay unos argumentos en contra del perdón que yo quisiera que nosotros miráramos. A ver, yo en qué parte es que voy acá. Ya hablamos de enfrentar y sentir. Yo creo que voy acá. Sí, esto va a servir de ilustración. Señor. Con relación al punto que estás tocando sobre el perdón. O sea, ¿cuál es como el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio? Cuando yo pido perdón, no pido perdón, ¿cierto? Y hay como una especie ahí también camuflada de victimización. ¿Cómo hago yo para identificar eso? Incluso sí, porque a veces se da, ¿cierto? A veces el lloro puede ser causado de algo que realmente es real, valga la redundancia, pero también puede ser algo simplemente confort. ¿Cuál es el equilibrio? O sea, ¿cómo yo creo que ahorita vamos a responder eso en una diapositiva siguiente. ¿Listo? Si ves que no lo respondo, me vuelves y me preguntas, pero creo que voy a tratar eso. Entonces aquí hay algunos argumentos que cuando llegamos a este punto aparecen, ¿cierto? Yo no debería perdonar si no siento perdonar. Es que si no lo siento no sería genuino. Esto es común, ¿sí o no? Y la respuesta es, el perdón no es un sentimiento, los incluye, pero no los determina. Por el contrario, el perdón es un acto de voluntad, una decisión que tomamos. ¿Por qué? Volvamos otra vez a Mateo 18. Dios, si Él hubiese sentido, ¿verdad?, no perdonar, Él no nos perdona. Porque la ira de Dios, ¿qué es? Es parte de sus emociones, pero no como nosotros las experimentamos. Es una emoción santa, ligada a su justicia. ¿Y qué dijo Él? La paga del pecado es muerte, pero Él también sintió compasión y envió a su Hijo, ¿cierto? Ahí tuvo que tomar una decisión. Jesús en Getsemaní, me encanta ese ejemplo. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. Es una determinación. ¿Por qué no te bajas de esa cruz? Y él ahí está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tenía el poder. Cuando lo van a capturar, Pedro desenfunda su espada y le dice, oye, ¿tú crees que yo no puedo mandar una legión de ángeles ya mismo para que acabe con todo esto? Jesús tenía la determinación, a pesar de todo, de poder hacerlo. Entonces, ese no es un argumento. El siguiente argumento, yo puedo perdonar a cualquier otra persona, pero Dios sabe que no tengo el poder para perdonar a cierta persona en particular. El asunto no es tu falta de poder para perdonar, sino cuán fuerte es el poder de Dios en ti que te da la fuerza para tú perdonar. Entonces ahí está realmente el punto del asunto. Perdonar no me parece justo. Ella debe pagar por su error. Ella no puede salirse con la suya. Mis hermanos, Dios sabe cómo tratar con cada persona de manera justa. Y Él lo hará a su tiempo y a su manera. No es deber de nosotros ocuparnos de qué merece recibir la otra persona. Porque eso es algo que Dios se va a encargar. Yo he perdonado, pero esto no ha hecho ningún bien. Él sigue haciendo lo mismo una y otra vez. Y aquí viene la idea. Nosotros no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante lo que otros hacen. Y no me cojan esa idea así, que ahorita la voy a desarrollar. Porque entonces perdonamos y nos siguen ofendiendo y seguimos perdonando. Vamos con calma. Vamos con calma. ¿Qué dice Mateo 18, 21 y 22? Entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué fue lo que contestó Jesús?
No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En palabra de un comentarista, usted debe perdonar todas las veces que sea necesario. Entonces, hay un límite de perdón. Desde esa perspectiva, hay un límite de perdón. ¿Cuántos dicen que no? ¿Ven por qué yo les dije que al principio que este tema es sensible? Es que no hay límite. Ahora, pregunta, ¿Dios tiene un límite de perdón con nosotros? Hermanos, Dios tiene como que, Señor, perdóname nuevamente por las 355 veces, hoy es la 356, que yo no he cumplido. Y Él dice, oye, ya, se te acabaron los créditos. Tienes que comprar créditos. ¿Para qué? No tienes cupo. No. Él dice, vengan ante el trono de la gracia todas las veces que sea necesario. Y yo les voy a perdonar sus ofensas. ¿Cierto? Entonces, Dios no tiene límites. Es que no puedo perdonar y olvidar, sigo pensando en lo que sucedió. Y la respuesta es la siguiente, hermanos. Cuando elegimos perdonar, no se trata de tener una amnesia santa. Como que nos olvidamos ya y ya. No, 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 no. No. Al contrario, decidimos perdonar, pero nos relacionamos con lo que sucede a partir del perdón de una manera distinta. ¿Cómo? De la manera en cómo Dios se relaciona con nuestras faltas. Ejemplo, Dios es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo, pero cuando se trata de nuestros pecados, Él dice que los perdonó y se olvidó de ellos. Literalmente, Dios siendo omnisciente, ¿no recuerda nuestros pecados? Él sí lo recuerda, pero no nos trata como si el pecado estuviese presente porque ya fue pagado en la cruz del Calvario. De manera que la relación que tiene Dios con nosotros no se centra en si Él recuerda o no recuerda los pecados, sino en el hecho de que Él ya canceló esa deuda contra nosotros. Nosotros recordamos nuestros pecados solo para recordar la gracia sobreabundante que pasó por encima de ellos. Y finalmente, hermanos, la cuarta etapa es buscar la unidad. ¿Qué significa eso? Nosotros perdonamos y luego de perdonar, de ver cómo avanza en el tiempo, si es posible la reconciliación, entonces se buscará que esa herida que se causó pueda volverse a restaurar. ¿Sí? Ahora, pensemos en una operación, pensemos en una herida. Miren esta ilustración. ¿Sí? Cuando se fragmenta o se daña una herida, lo que hace el médico es poder unirlo, ¿cierto? En una operación, en lo que sea. Pero aunque la operación se haga en un momento, la recuperación de esa operación puede tomar mucho tiempo. A las mujeres que les han hecho cesárea, ¿qué es lo que les dice el médico? En los próximos 2 años, 3 años a veces usted no puede tener hijos. ¿Por qué no? Mira, que esa herida ahí, tú sabes. Y he escuchado testimonios de mujeres que por alguna razón, 8 meses después, 1 año después, quedan en embarazo, van al médico y el médico les pega un regaño impresionante. Porque ellos dicen, es que esa herida está muy reciente, la piel está muy débil. Lo mismo ocurre con el perdón. El perdón es como hacer la operación, pero la restauración puede tomar tiempo. Ahora, cuando somos operados de alguna extremidad superior o inferior, es posible que el médico nos diga a nosotros, mira, ya estás operado, ya estás sano, sin embargo, tales y tales y tales actividades ya no las puedes hacer. Entonces la recuperación es parcial, es posible que sea parcial. De la misma manera, en la reconciliación, en ocasiones pueden haber cosas que aún después de perdonar, habrán cosas que es posible que no vuelvan a estar en el punto igual a como estaban antes. Ejemplo, si esa mujer fue infiel, ¿cierto? Y se logra restaurar esa relación y todo lo demás, es posible
que si en medio de los hechos de la infidelidad, como vimos en el primer paso, se identificó que eso ocurrió sobre todo cuando ella se iba sola con los amigos para, qué sé yo, del trabajo, para no sé dónde, lo más probable es que a partir de ese hecho, ella no vuelva a irse sola a una actividad de esas. Solo estoy colocando una ilustración. ¿Por qué? Porque eso puede evocar recuerdos, evocar situaciones que pueden dañar nuevamente la confianza del esposo. ¿Cierto? Eso solamente por poner un ejemplo. Entonces, si pasamos a la reconciliación, y si es posible encontrarla, aquí vemos algunas ideas que nos pueden ayudar a diferenciar entre una cosa y la otra. El perdón involucra a una persona. Yo cancelo la deuda. Es unidireccional. Yo, con el poder del Espíritu Santo, decido, ¿verdad?, desatar a esa persona que me debe y empiezo a renovar mi mente para que yo, a través de la palabra, pueda entonces perdonar, limpiar, y si recuerdo la ofensa, yo lo pueda recordar de una manera más piadosa. Doy ese regalo que es inmerecido, que es incondicional a esa persona. Es unidireccional. En la reconciliación requiere el trabajo de las dos personas. Es recíproca. Hay un esfuerzo de ambos por reunir lo que antes se dispersó. En la reconciliación se buscan evidencias claras de cambio en el comportamiento del que ofende. Y la reconciliación sí está condicionada al arrepentimiento y a los frutos dignos del arrepentimiento. El perdón no es condicionado, pero la reconciliación sí está condicionada. ¿Por qué? Porque, volvamos al ejemplo de la infidelidad. Es infiel, pero él se sigue yendo los fines de semana y está con una y con la otra. Y luego dice, pero es que tú me tienes que perdonar, tú eres cristiana. Entonces ahí viene la manipulación. Es que tú eres cristiana. Y la Biblia dice que tú me tienes que perdonar. Sí, pero es que yo quiero que dejes de hacer lo que te hace. Es que no importa, el perdón es incondicional. Eso es lo que yo he escuchado que dice el pastor. Es incondicional y no tiene límite. Entonces me hace el favor y me perdona. Y sabe que el próximo fin de semana va a pasar lo mismo y tú me tienes que perdonar. Ahí, en esos casos, es lo que estoy ilustrando, que la reconciliación no es posible. Porque estamos tratando de que si eso me está ofendiendo y es claramente un pecado, el arrepentimiento implica no volver a cometer ese pecado. Entonces son dos cosas distintas, perdonar y reconciliar. ¿Sí? Y aquí, creo que por eso te decía que después iba a ilustrar eso, tenemos un equilibrio. Efesios capítulo 6 dice que nosotros debemos hablar la verdad en amor. ¿Verdad? Y entonces, utilizando esa ilustración, tenemos esta imagen, ¿cierto? Yo puedo irme a un extremo rojo, donde yo me aferro a la ofensa, ataco todo el tiempo, incluso puedo utilizar la posición de víctima, ¿verdad? Para manipular, controlar y decir no, y empiezo a controlar la vida del otro a partir de mi ofensa. Hago la ofensa parte de mi identidad y sobre ella manipulo y controlo al otro. Puedo atacar, buscar deseos de venganza, irritarme, llenar mi corazón de amargura, y todo está ahí. Y cualquiera de los que está alrededor puede decir, es que está justificado. ¿Por qué? Porque es que si a mí me hicieran eso, yo haría exactamente lo mismo. ¿Cierto? El extremo contrario es la permisividad tóxica. Es complaciente, calla, permite ofensas, fortalece malos hábitos. En vez de decir lo que tiene que decir, hace silencio, se hace el de la vista gorda, o simplemente dice, no, pues yo voy a convivir con eso y no importa. Ese es un extremo contrario al de la amargura. ¿Qué nos dice el texto? Hombre, hablemos la verdad en amor. Y esto implica dos cosas. La verdad tiene que ver con hablar lo que se tiene que hablar. Decir lo que se tiene que decir. ¿Cierto? Me siento así, esto está mal, yo creo que esto es así, así, así. El otro, en su arrepentimiento, tiene que también hablar la verdad. Sí, yo pensé esto, decidí esto es así.
Pero aun cuando se hablen las cosas que pueden doler, lo hablamos porque queremos amarnos los unos a los otros, el uno al otro. Yo quiero que tú seas como Cristo y yo quiero ser como el Señor. Y para eso es necesario poder hablar de estas cosas, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y entonces volver a la cruz de Cristo para que Él nos limpie y nos lave. Y en ese proceso, imagínense la construcción de un puente. Cuando hablamos de la reconciliación, tenemos dos pilares que son necesarios para que eso sea posible. Uno es el ofendido y otro pilar es el ofensor. El ofendido necesita unas herramientas para poder obrar hacia el perdón. Primero, un perdón genuino. Un perdón genuino. En segundo lugar, necesitamos humildad. Es decir, desechamos toda actitud de superioridad frente al otro. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros también hemos pecado. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Yo soy pecador igual. ¿Que esa persona pecó distinto a mí? Sí. Pero yo necesito humildad. Y a veces el ofendido se comporta con unas ínfulas de superioridad hacia el otro como si estuviera en una posición de subyugador o esclavista, por decirlo. En tercer lugar, el ofendido debe tener una disposición a correr el riesgo. ¿Cuál riesgo? ¿Es posible que eso vuelva a pasar? Es así. Imaginémonos que está la pareja, por alguna razón se rompió y dijo, yo no quiero vivir con esto. Ok, vas a buscar otra pareja. Genial, perfecto. Ok, ¿es posible que con la otra pareja vuelva a pasar? Sí, tú tienes que estar abierto. Tienes que disponer ese riesgo. ¿Cuál es la seguridad y la certeza que tienes de que no vuelva a pasar? Ninguna. Entonces tienes que asumir ese riesgo. Si no, entonces te tocará vivir solo el resto de tu vida. O sola el resto de tu vida. En cuarto lugar, hablando la verdad en amor. Siempre. Tenemos que hablar la verdad en amor. Ya lo vimos en Efesios capítulo 4. Y en este sentido, ser permisivo significa ponerte en la posición de ser ofendido una y otra vez. No le ayudas a cambiar a tu prójimo, sino que fortalece sus malos hábitos. Y las personas permisivas son las típicas complacientes que no dicen nada cuando deben decirlo. Todo el tiempo, ok, bueno, no, yo mejor callo, yo mejor tal cosa. Y hay que hablar las cosas. Y del lado del ofensor, las herramientas que necesita el que hizo la ofensa es arrepentimiento genuino, un reconocimiento absoluto del dolor que causó, ¿verdad? Restitución en tercer lugar, y ahí tenemos el ejemplo de Zaqueo. Él robó, saqueó a mucha gente, pero él buscó restituir el daño, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ofendemos al otro, debemos buscar restituir qué fue lo que dañé y si es posible hacerlo. Habrán cosas, ¿verdad?, que serán imposibles de restituir por alguna razón. Pero si yo tengo manera de hacerlo, debo buscar la restitución total. Y en cuarto lugar, debo asumir una responsabilidad personal con relación al proceso de reconciliación. Y esa responsabilidad implica un compromiso serio con buscar restaurar lo que se dañó. José Lo Mercado coloca este ejemplo y con esto cierro. En el caso de una infidelidad, ella, por ejemplo, puede decirle a él, mi amor, todos los días necesito que me des tu celular. Basado en esto, ¿cuál debiera ser la actitud del esposo? Entregárselo, ok. ¿Con qué actitud? ¿Esa es la actitud? No. Porque yo estoy reconociendo que hubo un daño que hice. Y ella me está perdonando. ¿Cómo yo le demuestro, porque la confianza se quebró, cómo yo le demuestro que quiero recuperar su confianza? Amor, dale. ¿Sabes qué? Voy a darme una vuelta para que tú no me estés viendo ahí que yo estoy como...
Entonces, hay hermanos, hermanas, no sé por qué razón, el celular tiene contraseña, el WhatsApp tiene contraseña y ciertos chats tienen triple contraseña. Y uno dice, oye, pero ¿y por qué? Y con la esposa. La esposa no se sabe las claves de las redes sociales, del Facebook, de Instagram, nada. Es más, tiene unas aplicaciones por allá escondidas, recónditas, donde nadie las encuentra. La pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, si yo busco restaurar la confianza, todo lo que hice para quebrarla, restituirlo es buscar, compensarlo para volver a decirle a ella, yo quiero ser digno de confianza para ti. Y ese es solamente un ejemplo. Otro ejemplo es, mi amor, ¿para dónde vas? Otra vez lo mismo. ¿Cómo que para dónde voy? Voy para el trabajo. No. Es que ella está batallando con sus demonios en el corazón. Digo, eso como una expresión de, ella está pensando. Sí, mi amor, voy para el trabajo, regreso a las 5. Mi amor, aquí en el trabajo. Es probable que esas medidas urgentes se requieran en esos primeros 6 meses, 1 año, 2 años, porque yo necesito recuperar la confianza, ¿verdad? Esas pueden ser algunas cuestiones prácticas. ¿Listo? Preguntas, hermanos. Dime. La primera es una opinión, un aporte. Yo creo que esto responde un poquito a lo que decía Eliezer, y es que, por ejemplo, el pastor Porter dice que cuando hablamos de temas de reconciliación y perdón, tienen que ver pecados involucrados. Si pecados que la Biblia diga que son pecados. Porque a veces en la relación matrimonial asumimos de manera personal situaciones donde no hay pecado, sino son cuestiones a veces de la personalidad, un error de la persona, un accidente, un olvido, y entonces uno lo toma personal. Y uno pregunta, ¿cuál es el pecado? Fue que se me cayó el plato, un accidente o algo, yo no lo quise a propósito. Entonces dice, tiene que haber un pecado para que haya un perdón. Eso por un lado. Lo segundo, pastor, es que digamos, no me quedó claro, o sea, ¿el perdón requiere arrepentimiento o solamente la reconciliación? Ok, Lo pregunto básicamente si el perdón es incondicional. Ok, buena pregunta. Cuando hablamos de que el perdón es incondicional y unidireccional, es porque colócale que usted es atención al cliente, vamos a ponerlo. Usted está recibiendo y llega una persona y le empieza a decir a usted vulgaridades y a tratarlo mal. Y aquí me responden y pa. Incluso te tiran cosas. Y luego esa persona se va. Y tú quedaste con la ofensa. La pregunta es, ¿qué haces con esa ofensa que te dolió y te marcó? Es probable que esa persona nunca más en la vida la vuelvas a ver. Entonces, el perdón en ese contexto es algo que tú dispones. Yo, Señor, voy a orar por esto me dolió, esto me dañó. Señor, yo lo perdono. Yo le cancelo la deuda. En ese sentido, no depende del arrepentimiento de esa persona. Porque es posible que esa persona nunca venga, nunca vuelva. Y no pasa nada. Cuando hablamos de la reconciliación, donde hay una relación rota, yo perdono, ¿verdad? Y es una disposición del corazón, pero la restauración de la relación implica necesaria y obligatoriamente que esta persona no solamente se arrepienta, sino que dé frutos dignos de ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no es en doble vía, ¿cómo vamos a volver a tener esa relación? Entonces, el perdón que yo doy o decido dar es una decisión de cancelar la deuda que él tiene contra mí. Independientemente si él me pide perdón, si hay autores, estoy recordando una, que dice que no, que si la persona no se arrepiente, yo no puedo perdonar. Pero ¿quién se está quedando entonces atado a esa ofensa? Soy yo. El que se está quedando atado a esa ofensa, pensando en ella, recordándola nuevamente, y cada vez que yo la recuerde, heridas me trae. Yo tengo que hacer algo con eso. Y hay un momento donde finalmente yo puedo ir al Señor, y si esa persona se muere, yo tengo que ir al Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo te entrego eso a ti, ¿verdad? Y Él lo va a hacer. El perdón de Dios, por ejemplo, hacia nosotros, de alguna manera está condicionado al arrepentimiento.
aunque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no esperó que nosotros nos arrepintiéramos. Pero nosotros recibimos perdón de Dios en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos no solamente recibiendo perdón, sino restaurando una relación con Él. ¿Cierto? Entonces, en esa restauración de la relación con Él, ¿qué me dice a mí la Biblia? Que yo tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero la persona, por ejemplo, que dice pedir perdón, pero no da frutos dignos de arrepentimiento, no tiene una relación restaurada con Dios. No la tiene. ¿Por qué? Porque es una persona que sigue muerta en sus delitos y pecados, sigue en su vida pródiga, por decirlo así. Y sí, no sé si contesto. Yo estaba pensando en el texto completito de Mateo, dice que si tantas veces viene, ¿cierto? La cita cruzada de Lucas 17, versículos 3 y 4, ahí pareciera que la repetición era como condicionada, perdón, porque ahí dice, yo tengo aquí, dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdona. Luego dice abajo, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve 7 veces diciendo, me arrepiento, perdona. Entonces la pregunta. Ajá, pero mira que ahí la palabra clave es la relación, si tu hermano peca. Pero hay personas que, por ejemplo, Jesús en la cruz del Calvario tenía a los soldados y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahí no hubo una expresión directa de ellos de pedir perdón. Una vez yo entiendo eso, yo puedo pedir perdón y quiero restaurar mi relación contigo, pero si yo no la tengo restaurada y nunca viene, ¿verdad? ¿Yo cómo entonces puedo perdonar? Yo lo puedo hacer de manera unilateral, porque al final es algo que el Señor a mí me manda. Si la persona viene y yo no lo perdono o tengo la oportunidad de verbalizarlo y decirle, sí, claro, yo te perdono, eso es otra cosa, porque la persona vino y quiero restaurar mi relación. Hay personas, por ejemplo, en el caso de abusadores de la infancia o ofensas desde pequeño, que simplemente están lejos y nunca van a llegar a pedirte perdón. La pregunta es, si eso está en tu corazón, que está generando amargura, rencor, odio, ira y todos esos sentimientos asociados que son pecaminosos, ¿tú cómo haces con esos sentimientos pecaminosos? Tienes que tratarlos de alguna manera, y la manera como se trata es dando perdón y dejándole la justicia a Dios de que Él pueda operar en esas personas como Él quiera, a su tiempo y a su manera. ¿Alguien más? Buen día, Pastor Brian. Buenos días, hermanos y hermanas. Pastor, en ese contexto que usted está explicando, y que me parece una evidencia bíblica muy hermosa, yo quisiera preguntarle, desde mi punto de vista y de mi experiencia, cómo se puede interpretar que muchas veces en lo familiar, ¿cierto? Sabemos que las relaciones a veces familiares y en familias pues que hemos vivido situaciones muy difíciles, hay situaciones donde se llega al odio, se llega al resentimiento. Entonces así mismo lo veo en las parejas, cuando se llega a la infidelidad, pero tenemos un hijo o una hija que peca igual o casi parecido. A veces veo o he experimentado que como padres podemos perdonar al hijo porque es mi hijo o la hija, pero no a mi pareja porque me hirió más que mi hijo. O sea, a veces como que he notado que somos como que selectivos, y asimismo somos capaces de perdonar a un extraño o a un amigo porque es mi amigo, mi pana, y no perdonar a mi familiar. ¿Cómo usted me puede guiar e ilustrar ese sentir de la persona en por qué esa preferencia por el perdón? Eso es un caso, son casos de casos. Yo no sabría decirte. Lo que sí, como lo dije al principio, el tema del perdón es sensible porque toca muchas fibras y cada persona, la ofensa tendrá una forma distinta, ¿cierto? ¿Por qué somos selectivos? Yo no te sabría decir. Habrá personas que pueden lidiar más fácilmente con ciertas cosas, otras personas que no, ¿cierto? Lo que sí te puedo decir es que en el Señor debemos encontrar la fuerza espiritual para nosotros buscar eso. Y de alguna manera poder comprender. Comprender no es justificar, hermanos, pero sí tenemos que comprender el dolor del otro, ¿cierto? Las familias, por ejemplo, que han sufrido abusos sexuales por parte de un familiar muy cercano, establecer un proceso de perdón
yo no sé si reconciliación, pero establecer un proceso de perdón cuando hubo esos daños es muy difícil, ¿verdad? Pero el perdón, por ejemplo, no elimina las consecuencias judiciales, que lo metan a la cárcel, por ejemplo. No elimina un rezago social, por ejemplo, que se excluya a la familia, ¿cierto? Porque si yo veo eso, es probable que si toda mi familia se entera, los niños y niñas con esa persona jamás los van a volver a dejar a su cuidado. Y eso es parte de las consecuencias, ¿cierto? Entonces yo no te sabría decir por qué somos selectivos, a unos sí, otros no, ¿verdad? Como para decir, bueno, esta persona, ¿por qué a este sí y a este no? Pues yo tendría que hablar con esa persona y mirar la naturaleza, lo que vimos ahorita, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los sentimientos asociados y poder acompañar a esa persona para que lo pueda hacer. Y esto lo veo más en el contexto cristiano, porque en el contexto que no es cristiano, pues el perdón es algo incluso subjetivo, que la persona mirará si lo hace o no, ¿verdad? Cuando estamos en el Señor, para nosotros el perdón, así como Dios nos perdonó, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué comprensión tengamos nosotros del Evangelio? Creo que eso va a determinar cuál va a ser nuestra actitud frente a la ofensa que tienen otros hacia nosotros. ¿Sí? Pero ¿por qué somos selectivos, mi hermano? Yo creo que eso es parte de nuestro pecado y nuestra naturaleza. ¿Sí? Hermanos, oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, por este tema tan complejo en algunos casos. Ayúdanos, Señor, a poder lidiar con nuestro corazón, con los que nos ofenden, y danos la humildad, Señor, para poder dar de lo que tú nos has dado. Perdónanos, ayúdanos a ser fieles a ti. Y que en tu nombre, oh Dios, nosotros podamos cancelar las deudas de los demás con nosotros. Independientemente si ellos se arrepienten o no. Gloria a Dios si se arrepienten. Gloria a Dios si podemos restaurar, Señor, esa relación. Gloria a Dios. Y en el contexto de la pareja, Señor, ayúdanos, Señor, a poder hablar las cosas con honestidad y transparencia, a amarnos y a buscar, Señor, siempre la reconciliación, pautas y formas claras de no volver al pecado. Podamos nosotros ser fieles en eso también. En el nombre de Jesús. Amén.